Buenos días, mi nombre es Isabel Pereira, soy magíster en nutrición y en la clase de hoy vamos a hablar de enfermedad hipertensiva del embarazo. Bueno, ¿qué es? ¿Qué implica? Y en cuanto a las recomendaciones nutricionales, ¿cuáles serían las grandes recomendaciones que serían pertinentes para cuando estamos frente a una de estas enfermedades hipertensivas? Según el tercer consenso uruguayo de hipertensión arterial, en el capítulo 5, que es un material que vamos a adjuntar para que lean específicamente ese capítulo, que es el que habla de embarazo, se diagnostica hipertensión en el embarazo cuando la presión arterial sistólica es de 140 milímetros de mercurio o más, la diastólica 90 o más, o se dan ambas condiciones y que éstas hayan sido registradas en 2 ocasiones separadas al menos 4 a 6 horas. Estamos hablando aquí del diagnóstico. Cuando se cumplen estas características, estaríamos con la posibilidad de diagnosticar hipertensión en el embarazo. Y ahora en el cuadro siguiente vamos a ver que existen, varios tipos de hipertensión en el embarazo. Hay una clasificación que es la que uno tiene que conocer cuando está frente, primero, a un diagnóstico de hipertensión. Bueno, ¿a qué correspondería esa hipertensión en el embarazo? Bien, ¿cómo se clasifican estos diferentes estados de hipertensión en el embarazo? Bueno, existen 4 clasificaciones. La primera es hipertensión preexistente crónica. Y aquí hay como 2 formas de presentarse. Una, que ya se conozca que la mujer llega al embarazo con hipertensión, o que se diagnostique con el criterio que vimos en la slide anterior, previo a las 20 semanas de gestación. Esta hipertensión, ya sea que se conozca antes o que se diagnostique en el embarazo, pero antes de las 20 semanas, no se resuelve o no desaparece en el puerperio. Otro de los cuadros es preeclampsia y eclampsia, que bueno, la eclampsia sería una complicación de la preeclampsia. ¿Cómo se define la preeclampsia? Como la aparición de hipertensión luego de las 20 semanas, pero que además se agrega proteinuria. La eclampsia es cuando a una mujer preeclámptica comienza con convulsiones. Entonces, bueno, eso es lo que definiría eclampsia. Otro cuadro puede ser la preeclampsia agregada a hipertensión crónica. O sea que es la primera clasificación de hipertensión crónica, y puede suceder que ya teniendo proteinuria, esta aumente durante el embarazo, o sea, luego de las 20 semanas, o que vayan en aumento las cifras tensionales habituales de esta mujer, que repito, ya es hipertensa, o que aparezca trombocitopenia o elevación de las enzimas hepáticas. Y, por último, el cuadro de hipertensión transitoria o gestacional. Este cuadro cursa sin proteinuria y lo que la caracteriza es únicamente el aumento de las cifras de presión arterial, a las cifras, repito, que hablamos cuando dijimos diagnóstico, pero aparece luego de las 20 semanas, o sea, no es una hipertensa crónica, y este cuadro sí se resuelve durante el puerperio. La tríada clásica, que por lo general se puede presentar en el embarazo, y es lo que complica este cuadro de hipertensión, que ya, bueno, no es deseable que durante el embarazo se curse la hipertensión, hay que evitarla y prevenirla, pero bueno, con lo que lleva a preeclampsia, que es una de las complicaciones que determinan que esa embarazada tiene alto riesgo, y que también determina en gran medida lo que hoy tenemos, sobre todo en Uruguay, que
tenemos buenas cifras para lo que es los indicadores de salud del recién nacido, pero aún persiste el bajo peso al nacer en cantidades que no son deseables, que superan, por lo general, las cifras pueden variar, pero más de un 7%, y también que hay una gran cantidad y cada vez se ve más de partos prematuros. Bueno, una de las eventos, los factores de riesgo que están determinando esas consecuencias es la preeclampsia. ¿Y qué es lo que caracteriza este cuadro? Bueno, esta tríada, que es la hipertensión, proteinuria y, como consecuencia, también edema. Así que frente a este cuadro con estas tres signos o incluso enfermedades como la hipertensión, debemos estar atentas y eso ya nos está indicando que estamos frente a una embarazada que está en riesgo. Entonces, en la preeclampsia tenemos, lo primero que vamos a identificar es hipertensión. Lo más habitual, sobre todo manejando las edades que tenemos las mujeres en embarazo, que son adultas jóvenes, es que tenemos muy baja frecuencia de hipertensas crónicas, así que por lo general son mujeres que llegan al embarazo con una PA normal, pero esto a partir de las 20 semanas se nota un aumento de las cifras tensionales y se agrega la proteinuria. Esto nos estaría indicando ya preeclampsia. El edema es visible, lo podemos también interrogar en la anamnesis o constatar en los controles que se hace la embarazada. Y bueno, cuando la proteinuria es superior a 300 miligramos en 24 horas, bueno, estamos junto a la presión arterial, estamos cerrando en este diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia? La edad materna. En mujeres jóvenes es más frecuente la aparición de hipertensión luego de las 20 semanas, proteinuria gestacional y posteriormente también un mayor riesgo de eclampsia. Pero no es que a más edad esto desaparezca, sino que las mujeres mayores a 30 años es más frecuente hoy en día encontrarnos con hipertensión crónica. Y muchas veces asociado a también a sobrepeso y obesidad. De acuerdo al perfil de nuestro país demográfico, nuestras embarazadas, bueno, el mayor porcentaje tienen más de 30 años, así que el cuadro que podemos encontrar también con frecuencia sería ya que lleguen con una hipertensión crónica, y bueno, y hay que tratar de prevenir que se desarrolle preeclampsia. La paridad también es un factor de riesgo. La preeclampsia y eclampsia generalmente se dan en primigestas de todas las edades, y si se suma a que es primigesta, que tiene 35 años o más, aumenta aún más el riesgo de desarrollar preeclampsia. Y otro factor de riesgo es la obesidad. Ya sea que la obesidad sea previa, que es uno de los factores de riesgo más importantes, que esto aumenta en 2 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia e hipertensión, y en 3 veces cuando estamos frente a una obesidad más importante, por lo general una obesidad mórbida. Hay estudios que han visto cifras de índice de masa corporal superior a 35, que esto ya aumenta 3 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia e hipertensión. O sea, comparado con mujeres que comienzan el embarazo con un estado nutricional normal, estas mujeres que comienzan con un índice de masa corporal mayor a 35 tienen 3 veces más riesgo. Pero también se ve riesgo de desarrollar hipertensión y preeclampsia cuando no es que comiencen con una obesidad tan marcada, sino que haya una ganancia de peso demasiado importante durante el embarazo. O sea, que se vuelvan obesas o embarazadas con sobrepeso. ¿Sí? Cuando estamos frente a ganancias de peso muy importantes, aunque la mujer haya empezado con un estado nutricional normal, hay que, evitar que eso suceda y pesquisar si estamos frente también a una complicación de esa obesidad que se desarrolla en el embarazo, que sería la preeclampsia y la hipertensión. ¿Cómo se previene? Bueno,
no hay consenso en los estudios de cuál es la mejor forma de prevención. En medidas generales, o sea que estudios que hayan sido concluyentes para diferentes poblaciones, o sea, con mujeres embarazadas con diferentes edades, diferentes niveles socioeconómicos, razas, diferentes partes del mundo, no hay todavía un acuerdo en los estudios que digan, bueno, estas serían las medidas más efectivas. Pero sí, en grupos específicos hay medidas que han resultado efectivas para prevenir la preeclampsia. Y la mayoría tienen que ver con lo que es la alimentación. Así que ahora vamos a verlas a cada una de ellas. Una es reducción de la sal en la alimentación. Tanto sea cuando las cifras tensionales son altas, ¿no? Cuando estamos diagnosticando, por ejemplo, una hipertensión o previa o durante el embarazo sin preeclampsia, el reducir el consumo de sal, ¿no?, a niveles bajos, sería una medida efectiva. ¿Qué son niveles bajos? Bueno, evitar la sal agregada a la alimentación. Los alimentos ya tienen un contenido de sodio que por lo general eso alcanza a cubrir las necesidades, o sea, sin el agregado de sal. Y hoy, especialmente, hoy en día, tener mucho en cuenta que hay un gran consumo de productos procesados o ultraprocesados, que son aquellos que están listos para el consumo, ya sea que uno compra como un plato de comida o como esos productos que sirven como para comer entre horas, para picoteo, por ejemplo, snacks, bueno, toda esa lista de alimentos que corresponden con los snacks, pero también otros que son dulces también tienen un contenido amplio de sal, como, bueno, galletitas, ese tipo de productos, y bueno, y todo lo que tiene que ver con, bueno, hamburguesas, comidas, todas esas listas para comer en el momento. Bueno, esas por lo general tienen un alto contenido de sodio y se deberían evitar y comer los productos lo menos procesado posible y elaborados dentro de lo posible en el hogar, aunque sean preparaciones sencillas, pero evitar esos productos muy procesados que tienen una gran cantidad de sal, que usan para saborizar, para conservar y por eso tienen una vida útil bien larga. Así que la reducción de la sal es importante. También la reducción de la sal en la alimentación disminuye los edemas, que es una de las complicaciones de la preeclampsia. Bueno, y otras medidas que se han visto como que dan resultados es la suplementación con aceites de pescado, o también se ha visto que el consumo de pescados grasos podría ser una medida preventiva para la preeclampsia. Dentro de lo que es la alimentación habitual de la embarazada, una de las recomendaciones son los pescados grasos, porque además tienen un contenido importante de omega 3, y bueno, que eso sería lo que estaría también influyendo acá en evitar la preeclampsia o prevenir. Entonces, bueno, el consumo de pescado es importante. Dentro de los pescados grasos, bueno, en Uruguay no son los que más habitualmente consumimos, pero el atún, las sardinas, si fueran frescos siempre es mejor, pero bueno, si no es la posibilidad, podría ser enlatados. Bueno, anchoa, salmón no serían como indicados para toda la población, pero bueno, buscar dentro de las posibilidades un pescado lo más graso posible, o ir buscando esas posibilidades, o si no, un pescado un poco más magro, pero que sí, igual van a tener, bueno, una cantidad de omega 3, aunque sea menor, perdón, van a tener más que otro tipo de carnes. El consumo de calcio, incluso se ha visto la suplementación con calcio en hipertensas, bueno, pero también tenemos alimentos ricos en calcio, que son toda la gama de los lácteos, así que serían recomendables, y si son descremados sería una recomendación mejor, porque, bueno, la cantidad de grasas que tienen los lácteos son grasas saturadas, que no serían las más indicadas. El consumo y la suplementación con magnesio. El magnesio está en amplia variedad de alimentos. Hay estudios que están mostrando que se ha perdido en realidad con la tecnología en la producción de alimentos, se ha perdido mucho. Por ejemplo, el magnesio está en las verduras de hoja que se cultivan próximas al suelo, por ejemplo, la lechuga, pero bueno, hoy estamos hablando de otro tipo de cultivos que muchos ni siquiera son en la tierra,
y esos alimentos han perdido el magnesio. Pero bueno, muchos vegetales tienen, y una alimentación variada, el magnesio está bien distribuido y se necesitan muy poquitas cantidades, y si no, bueno, habría suplementos que serían lo indicado. Y el aporte de antioxidantes. Los antioxidantes, bueno, conocemos alimentos que tienen una cantidad mayor de antioxidantes, y sobre todo son aquellos frutos rojos que, bueno, que no son quizás tan consumidos en nuestro país, y bueno, sería ideal empezar a incorporarlos. Arándanos, por ejemplo, las bayas rojas serían de las que tienen más antioxidantes, y después también existen algunos productos, que, por ejemplo, yogures que tienen antioxidantes agregados y serían una buena indicación. En cuanto al plan terapéutico de la preeclampsia, bueno, hay 2 o 3 medidas que serían las adecuadas, aunque no ha sido concluyente las evidencias. El reposo relativo en decúbito lateral izquierdo, que favorece la circulación, sería como una medida cuando la mujer está en reposo. La restricción moderada de sodio, lo mismo para la prevención que hablamos, no sal agregada, esto sería para el plan terapéutico, así que evitar el agregado de sal y aquellos productos que ya tienen un contenido importante de sodio. Ojo ahí también con las bebidas, que algunas bebidas tienen una cantidad importante de sodio. Bueno, analizar las etiquetas y ver cuando el contenido es alto comparado con otros productos, evitarlo. Y los fármacos antihipertensivos, los fármacos que se usan en la hipertensión fuera del embarazo, vamos a decir, no todos tienen las mismas efectividad en la preeclampsia, pero bueno, hay algunos que se podrían estar usando y sería una medida terapéutica relativamente efectiva. Bien, les presento finalmente la bibliografía y les recomiendo la primera bibliografía, que es el tercer consenso uruguayo de hipertensión arterial, sería adecuado revisar para este tema. Muchas gracias por su atención.